Muy buenas tardes a todos y todas quienes se han conectado el día de hoy una vez más en nuestro tercer ciclo de conversatorios Filopoiesis, en esta ocasión en contexto de las conmemoraciones que estamos haciendo al mes del libro. Para nosotros es, como colectivo de arte y humanidades Filopoiesis, un tremendo grado poder compartir sábado a sábado con ustedes, quienes se conectan tanto en el Facebook Live como en nuestra propia sala del Zoom, donde nos vamos a encontrar hoy día con una escritora e integrante del colectivo muy especial para nosotros, que no habíamos tenido la oportunidad, ¿cierto?, de tenerla conversando sobre alguna obra que estuviera recién publicada, recién trabajada, y por lo tanto para mí en lo particular es muy importante aquello. Y como siempre vamos a estar acompañados de quienes van a poder comentar y presentar el libro. En el día de hoy, como les decía, la presentación del libro Poética Constituyente de la escritora Hedy Navarro Harris. Ella es profesora de Estado en Artes Plásticas, poeta y diseñadora gráfica. Comenzó a escribir poesía y relatos tempranamente en diarios de vida y cuadernos hasta los 17 años. Estudió y ejerció la docencia en la Universidad de Chile, Facultad de Bellas Artes, hasta septiembre del 73, siendo exonerada por razones políticas el mismo año. Luego de un breve exilio en Buenos Aires, retorna a Chile, decidida a ejercer su derecho a vivir en su propio país. Es creadora y editora de la revista Palabra de Mujer, entre los años 1988 y 1997. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Palabra de Mujer, Óvulos, Oda al Macho, Poemas Insurrectos, Vírgenes Vacantes, Sur, Cantos de la Dura Madre, y en 2010 aparece Palabra de Mujer, Poesía Reunida por la editorial Cuarto Propio, y Terral Beca de Creación Literaria del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes. Es cofundadora del colectivo Locas Mujeres, dedicado a la creación, crítica y publicación de literatura de mujeres. En 2019 aparece el libro Alumbramiento, primer poemario del colectivo, el que inaugura el sello editorial del mismo nombre. Hedy, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Quién va a presentar, cierto, este libro, Poética Constituyente? Es Verónica Valenzuela Pardo, profesora de literatura, quien ha realizado todos sus estudios de posgrado en la Universidad Austral, desarrollando una línea de investigación en la llamada Nueva Dramaturgia Chilena. Desde el año 2017 participa en el colectivo de poesía Locas Mujeres y ha publicado Cerezas en Almíbar, colección de relatos, y están en preparación los libros de poesía. Llevamos nuestra cabeza sobre los hombros y Vida Mía. Verónica, bienvenida también, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también de parte del colectivo, integrante y cofundador, Hans Schuster, nacido en Chile, ¿cierto? Él es profesor de castellano y filosofía de la Universidad Austral desde 1980, dedicado a la literatura, a la gestión cultural. Fue presidente del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por el periodo 2008-2010 y consejero regional de la región metropolitana. Formó parte del equipo que generó la política de cultura de la región metropolitana y es escritor, autor de una colección, ¿cierto?, de más de 100 obras, y actualmente también está liderando un proceso colectivo de su autoría escritural, Látigos de Fuego, pero que en tanto colectivo también hay muchas disciplinas que están en esta obra intermodal, multimedial y multilingüe. Hans, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos como siempre, y te voy a dar la palabra a ti para que puedas iniciar la presentación de Poética Constituyente de Hedy Navarro Harris. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo voy a leer una suerte de reseña que he hecho en torno al trabajo de Hedy. Poéticas Constituyentes o el viaje de las voces en Hedy Navarro. La lírica contemporánea latinoamericana se nutre en los giros de la historia y revolotea en miradas propias que recrean el carácter de ficción, con que se mezclan las diferentes técnicas de escritura y a ratos parpadea ante los límites de sus propios universos lingüísticos, constatando hechos en donde la verdad y el verosímil
quedan expuestos en los escalones del lenguaje poético. El trabajo literario de Hedy Navarro es un coro de textos y de voces que nos ha venido acompañando desde ya larga data, a lo que se le suma ahora Poéticas Constituyente, cuyo epígrafe de Binet de Roca, otra insigne poeta de las voces mujeriles, nos abre la puerta a los 8 extensos poemas que se despliegan como sábanas tendidas al cordel de la memoria y nos recuerdan las manchas de conciencia en donde todavía no se secan las deudas de una historia compleja que se desplaza entre las páginas. Otra de las particularidades escriturales de Hedy Navarro es que en su poética de cardumen nadan las membranas del ánimo que se descaman entre incertidumbres y certezas de lo bello. Tal vez por ello sus versos giran abruptamente o se tachan, haciendo zigzaguear el horizonte, esa línea de tiempo en la que de tiempo en tiempo Hedy Navarro nos recuerda que se mantiene allí aguda en la mirada. Sus escritos ponen de manifiesto las múltiples desigualdades de género, pero siempre va más allá, peinando las múltiples voces que acompañan sus textos, tejidos como mantas de cobijo ante la orfandad de mirarnos cruzando la mirada. De allí la madurez de su trabajo en la poética, que anida en la palabra constituyente. De allí que los textos traigan guiños a sus trabajos anteriores, pero siempre sumando algo más, en voces y spleen, y a ratos 2 o 3 versos de ternura indeleble se asoman como ante una brisa de pétalos perfumados, o bien nos devuelve las astillas rotas del colonialismo machista que no se quiere ver multiplicado en los espejos. La poesía de Hedy Navarro es a ratos también una clase de pintura, un dejar fluir los trazos en el dibujo de época que colorea para quienes puedan ver los paisajes humanos que conforman sus versos alimenticios. No hay en ellos identidades fragmentadas. Hay siempre una postura política e histórica que se hace presente, humedeciendo las horas en que lo singular y lo plural convergen, desde distintas vertientes, acurrucando el firmamento de las voces, con olor a sur, a árboles envejecidos que sueltan sus versos como hojas para sellar el rito del retorno a las palabras. La poesía de Hedy Navarro trae consigo el encanto y desencanto de la utopía y ese cardumen de esperanzas que a duras penas llegó a precipitarse en los abrazos ante los abusos de quienes no han aprendido a compartir los suaves vientos en las voces constituyentes de la belleza y la dignidad humana. Muchas gracias. Gracias a ti, Hans, por esta primera parte de la presentación. ¿Cierto? Una lectura, una interpretación que va de alguien que conoce muy bien la escritura de Hedy, has hecho reseñas anteriormente, han compartido espacios, ciertos territorios, y de algún modo también ese acompañamiento permite desglosar lo que nos trae Poética Constituyente. Ya hablaremos de este libro, pero quisiera escuchar, ¿cierto?, sobre aquel de quien también nos acompaña en esta presentación. Me refiero a Verónica. Verónica Valenzuela, el tiempo es tuyo. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor acompañar a Hedy, a Olenka en este momento. Buenas tardes para todas, para todos. Y bueno, yo no he escrito nada, sino que primero eso, decirles que para mí es, no sé, diría un honor, una alegría y una cosa hasta mágica acompañar a Hedy hoy día, porque quiero contarles una pequeña historia. Y la historia es la siguiente. Yo formo parte de esa generación de personas en Chile que crecimos en dictadura. Yo estudiaba en un colegio de monjas en Osorno, una ciudad del sur,
solo de mujeres, y en toda esa época de dictadura vivíamos en medio de un silencio. No teníamos acceso a noticias, no sabíamos lo que pasaba, vivíamos como una especie de burbuja. Entonces yo conocí la escritura de Hedy Olenka ya, yo diría, en la década de los 80, perdón, de los 90, una vez que llegué a la universidad. Incluso cuando llegué a la universidad en el 86 a estudiar pedagogía en castellano en esa época, y así se llamaba en esa época, no recuerdo que ningún profesor de literatura nos hubiese hablado de lo que pasaba en ese minuto en Chile en términos escriturales. Y la década de los 80 en Chile fue una década muy importante, sobre todo en términos de la escritura de mujeres. Pasaron cosas muy importantes, muy radicales. Se generó todo un movimiento de mujeres, no solamente en términos de escritura literaria, poética, sino que también crítica. Las mujeres empezaron a mirar su propia escritura, su propio quehacer estético, expresivo, pero también surgen importantes movimientos y agrupaciones de mujeres pobladoras que se oponen a la dictadura, que generan todo el movimiento de ollas comunes, por ejemplo, toda la resistencia popular a la dictadura. Entonces las mujeres en la década de los 80 estaban trabajando en varios frentes. Y uno de esos frentes era la escritura poética, y entendiendo como poética la escritura de creación, y no solo la creación literaria entendiendo como ficción, sino que también la literatura crítica. Y eso es bien interesante porque por primera vez en Chile, quizás, no sé, de manera un poco más colectiva, las mujeres empiezan a mirar su propia escritura. Entonces yo pertenezco a esa generación que creció sin saber de esto, de espaldas a la historia. Yo salí del colegio en el 85, entré a la universidad en el 86, tengo 54 años, y conocí no solo a Hedy, a Olenka, en la década de los 90 pude leer ya, y lo primero que leí de Hedy fue Poemas Insurrectos, o sea, el último libro que ella publicó en dictadura. Y fue una cosa impresionante cuando la leí a ella y leí a otras escritoras como la Diamela El Cid, por ejemplo, o Berenguer, en fin, tantas otras, y fue como descubrir otro continente, fue como viajar a otro planeta de pronto. Y en ese momento, yo por lo menos y mucha gente de mi generación sentimos que el mundo se nos abría. Entonces para mí ha sido muy importante, después que la vida me ha dado la oportunidad de encontrarme con Hedy en Valdivia. Luego de haberla leído y de toda esta experiencia de lo que significó leerla, con Poemas Insurrectos, encontrarme con ella en una situación, ella visitó el colegio en que yo trabajaba y trabajó con nosotras en un concurso literario, fue jurado ahí 2 años creo, y cuando la encontré es que ya no la dejé ir nunca más, o sea, me la dejé para mí, y fue muy importante. Quería contarles esto para dimensionar de alguna manera lo que ha significado y esa herida que no acaba de cerrarse nunca, que implican estos sistemas dictatoriales, totalitaristas, ¿cierto?, que cercenan toda la posibilidad de conocer, porque es imposible que nos silencien, nunca nos van a silenciar, pero la posibilidad de conocer, y podemos conocer cuando ha pasado más tiempo. Cuando leí Poemas Insurrectos de Hedy Olenka, fue para mí, como digo, el haber dado un salto a otro continente, a otro planeta. Era todavía yo muy joven, y luego sientes esa especie de furia histórica al saber y al tomar conciencia de que te han negado una parte importante de tu primera juventud en términos de ver el mundo, en términos de la libertad de poder elegir lo que tú lees, lo que tú conoces. Y hace un rato releía algunos poemas de Poemas Insurrectos y encontré un poema que tiene mucha relación con lo que está escribiendo Hedy en este momento. Ha sido para mí una alegría enorme y una cosa muy mágica poder formar parte del colectivo de Locas Mujeres,
trabajar ahí con Hedy, con las otras compañeras del colectivo, como Patti, que hoy día también está presente, con Isidora, que también está hoy día acá, con Kira, y poder ver todo este proceso, acompañar de alguna manera a Hedy Olenka en este proceso escritural de la poética constituyente, porque hemos visto cómo ella lo ha escrito, luego lo vuelve a escribir. Entonces ha sido un poco asistir como testigo, de alguna manera, al proceso de creación de este libro de poética constituyente, que a mí me parece que es muy importante, porque lo que yo logro ver en esta escritura es el encuentro o el reencuentro de la poeta con la memoria, con el tiempo. Entonces, cuando uno lee los poemas de poética constituyente, y que ella siempre dice que es un trabajo que está en proceso todavía, ¿cierto? Uno ve este encuentro de la poeta con esa memoria, con ese tiempo, a veces con un poco de rabia, a veces con un poco de tristeza, ¿cierto? Pero siempre lo que me gusta mucho de la poética constituyente es, a pesar de la tristeza, del dolor que no acaba de cicatrizar en algunos versos, de ver lo que sucede hoy, por ejemplo, luego de toda esta idea, esta ilusión de la revolución y de construir un mundo mejor, más justo, más solidario, y todo lo que ha pasado después de esa ilusión, ¿cierto? La poeta no deja de confiar en el futuro. No es solo el encuentro con la memoria, con el pasado, sino que también es su encuentro con el futuro, con lo que está por venir. Y esa imagen en poética constituyente es muy bella, y además de bella, es muy provocadora también. Hay una sección del libro que a mí me gusta muchísimo, se lo dije a Hedy Olenka, que es cuando habla de la sección que habla de la lumpen, ¿cierto? Este personaje que está casi en el borde, casi en el límite de algo, ¿cierto? Pero es el personaje que, estando en el borde, en el límite, precisamente es la energía de esa lumpen la que va a traer un lenguaje nuevo, una forma de decir distinta, que está hecha de lo que ha sido, de lo que está siendo. Es nuevo en ese sentido, y la que no se rinde, la que no se silencia, y la que termina, digamos, con esta imagen muy potente de la creación que constituye. Entonces ahí uno se pregunta qué es lo que se constituye. Se constituye este ser que es pura creación a través de la palabra, pero también del gesto, el gesto de encontrarse con la memoria, con el tiempo, y yo diría de no rendirse. Entonces, para mí, que pertenezco a esa generación que algún crítico llamó alguna vez una especie de generación perdida, ¿cierto? Es una maravilla que poetas como Hedy Olenka y otras nunca se hayan silenciado, hayan sido valientes en esa década tan importante en Chile de los 80, ¿cierto? Hedy publicó 4 libros en dictadura, junto a otras compañeras, digamos, de tiempo histórico, que también publicaban. Y es una maravilla, como digo, que no se hayan rendido, que no se hayan silenciado, y que hoy Hedy esté reencontrándose con esa memoria, pero también proyectándose hacia ese futuro que todos queremos y que todos esperamos que sea de creación, que constituye un nuevo ser, abierto a la libertad, a las posibilidades que nos ofrece nuestro propio ímpetu, diría yo. De modo que vuelvo a agradecer a Hedy que me haya invitado, que me haya permitido acompañarla ahora en este momento. También te agradezco, Juan, a ustedes que organizan este espacio, se los agradezco. Y solamente eso, para que sea la verdadera protagonista de este momento, que nos lea, que nos deleite con su escritura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica, por supuesto, estar presente, haber aceptado la invitación y esas palabras tan decidoras también de lo que es un proceso escritural que, como bien mencionabas, tiene ya décadas, y no cualquier década, ¿cierto? Estamos hablando de contextos sumamente complejos en el país, complejos en términos de dictadura, pero también para las artes, para la cultura, donde sí hubo cierto
modos de silenciar y modos muy terribles. Entonces, que esta escritura esté viva hoy en día también en ese rescate, con ese ejercicio de memoria que ya hace un par de años y lo sigo reiterando cada vez más convencido, que no hay memoria sin arte, me parece que aquí también eso está presente. Poética constituyente, en un contexto además mundial de mucha vorágine, de mucho encierro, con las cuarentenas, con una pandemia, que de algún modo también va generando algún tipo de sensaciones que yo me imagino se dejan verter después en las hojas a través de la escritura. Y además en un contexto de transformación política, con esta convención constitucional en el caso de Chile, que claramente está próxima a desencadenar probablemente uno de los espacios de transformación más grandes del siglo y del anterior también, en términos democráticos o en términos por lo menos de fuerza de ejercer cierta democracia que tal como decía Hans en su presentación, nos hablen de esta dignidad y tal como decías tú, nos hablen de esta emanación, de esta estructuración del tiempo, del pasado, del presente, pero también del futuro. Esa poética, esa estética que está presente en Hedy, también a mí me causó mucha emoción, ¿cierto? Cuando la empecé a leer por primera vez y tenerla aquí en el colectivo, además, es un tremendo honor. Desde ahí es que me permito, Hedy, no te lo había mencionado porque lo estuve buscando, ¿cierto? Y quisiera yo, muy humildemente, tratar de leer Proclama 1 de Poemas Insurrectos, a propósito que me hace pero muchísimo sentido más con lo que dijo Verónica, por supuesto. Me declaro ingobernable y establezco mi propio gobierno. Inicio un paro indefinido y que el país reviente de basura, esperando mis escobas. Soy mujer de flor en pecho y hasta que se desplomen los muros de esta cárcel, me declaro termita, abeja asesina y marabunta, y agárrense los pantalones, las faldas ya están echadas. Qué fuerza, Hedy, esa escritura, y qué nueva y fresca se siente también luego de distintos procesos en el mundo también, con un movimiento que ha promovido desde procesos propios de mujeres fuertes, valientes, liberadoras, resistentes, con un feminismo que está también compenetrando todos los sectores de la sociedad. Y desde ahí es que solamente me gustaría ahora escucharte, Hedy, ver qué comentarios tienes a estas presentaciones y luego poder escucharte leer algunos textos, fragmentos de tu libro Poética Constituyente. Gracias, Hedy, por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué te han parecido estas palabras de Verónica, de Hans? ¿Tienes que habilitar el micrófono? ¿Ahora? Sí. Sí. No, feliz, muy emocionada por lo que dicen y agradecida. Me siento... yo participo solamente de 2 colectivos y el de las locas mujeres que lo hicimos horizontalmente y eso me encanta. O sea, había unas personas que habían escrito poesía, pero que no. Y estamos todas en la misma mesa, haciendo cosas y no nos hemos separado más. Creo que estamos desde 2017, 18 por ahí. Y hace una fortaleza increíble encontrarla y feliz. Y la llamada de filopoiesis que fue, yo me imagino, por Hans. Yo tengo que decir que Hans, tengo que decirlo, no vamos a leer nada. No. Hans, en algún momento, que no lo conocimos en Santiago, fue vecino mío, no de la casa al lado, pero de un poquito más allá. Y fue un gran apoyo, maravilloso, porque Hans, por ejemplo, me acuerdo siempre de Oda al Macho, que el Hans se sentaba a criticármelo y hablábamos y fue muy agradable todo eso, un tiempo muy hermoso. Bueno, después se vinieron otras cosas, después nos vinimos al sur, pero por eso el Hans para mí, y me ha acompañado en muchos libros, ha sido mi presentador. El último Terral en Santiago, lo presentamos juntos en 2015. En fin, yo los amo mucho. A ellos 2 estrellas y a todo el colectivo de Palabras de Mujeres, de las locas mujeres también. Entonces yo lo que quisiera hacer ahora, y te felicito porque leíste
lo más bien, tranquilamente bien. Es el único poema que me sé de memoria, el que le dije a Juan, pero bueno. Entonces yo quisiera leerles, les decía que no lo tengo en papel, así que no sé si tengo que compartir o achico para buscar mi libro que lo tengo abierto en alguna parte del computador. ¿Cómo lo hago? Ahí sí que me perdí. Viste, a ver, espérate. Como tú prefieres y se te haga más cómodo, no te preocupes. Sí, A salir de pantalla completa, creo que eso es lo más cómodo. claro. Y ahí lo lees y nosotros te seguimos viendo. Ya, espero encontrarlo ya. A ver. Una pregunta, ¿ustedes no les complico con quien yo esté buscando esto ahora? Ahí lo voy a Ninguna hacer. complicación. Bueno, ya, entonces voy a leer algunos textos. El primer texto, bueno, me gustaría después que vean la portada. La portada tiene una marcha de los Selnam, por ahora, porque como es un libro digital y yo los estoy, digamos, diseñando como casi todos los últimos, todos, se llama Poética Constituyente y la editorial es Locas Mujeres Editoras. Bueno, tiene un primer epígrafe. Yo siempre he estimado mucho desde chica, por algún motivo, mi padre compraba los libros de Pablo de Roca y llegó un libro de Vinet de Roca que se llamaba Multitud, no, la editorial era Multitud. Y a mí me gustó, siempre he tratado de poner textos de ella porque me llega mucho, me importa mucho Vinet. Entonces, de Trenzas de Humo tiene un epígrafe que dice un fragmento. Mi corazón se precipita a la orilla de los horizontes sin medida, deteniendo hélices, con un puñado de ópalos en acción, y como si todo, absolutamente todo, ocurriera, estoy en las fronteras del sentido habitual, mirando cómo las piedras, sin que nadie las escuche pensar, lavan su cara con la inmovilidad del tiempo. Bueno, más adelante hay una especie de preámbulo que se llama Precipitar. Voy a leer algún texto corto de porque son bastantes páginas para pasar a la otra parte. Los potros, sí, primero empiezo, precipitar, la letra A. Los potros cabalgan en larga vía uno tras otro, relinchos al picoteo de lodo, plantas bajo el tesón de las patas, tierra y vaho de sudores y la pezuña hiriendo en el huascazo. Encabritados golpean ijares desnudos, lateral la mirada, pupila al acecho, oliendo la manada, difuminarse en el horizonte. En el horizonte que tarda, que no llega. Ahí termina esa primera. Vamos a leer algo más aquí adelante. Mi ciudad, la letra E. Mi ciudad ya no es mi ciudad. Nada que hallar entre pasto y rendija de tierra virgen. Las rosas se espinan de tocarse, fluye el agua y su mirar. Más transige la orilla y cruzamos la mirada. En tiempo de amapolas y aletea la tormenta, el pecho arranca. Y mi ciudad ya no es mi sonrisa eterna hurgando silencio entre las calles. Así seguimos. Mi cuerpo curvo entre isla y continente ausente te amó entre dos puentes. Nuestros vientres criaron más que hijos, y entre sorbo y estallido, entre playa y continente, nacieron del sexo las alas, mientras raíces de abedules aguardan bajo lotos, los cangrejos nos entrenan para sobrevivir en el fondo del mar alimenticio. Voy a avanzar un poco. Parece que yo debería estar mirando una página y no dos porque eso me implica no leerlo bien. Bueno, pero así es la vida, así es la pandemia. De la escucha. Este texto creo que nos puede acercar más a lo que estamos hablando.
creí hace un siglo en los cambios y la revolución, en buenos y malos seres humanos, y ahora resulta que somos idénticos en toda clausura, deformación, abuso, para gritar un no rotundo, cerrar el cuerpo, las palmas. Más nada ha cambiado y dogmáticas a veces volvemos a creer en los panfletos. Embanderamos las nuevas brisas, pero cerramos las vías de llegada a lo que está por nacer. Por eso, Estela, Amanda, Pablo, trans, fémina o varón, seguimos tejiendo hebras como canto de sirenas o renovado himno a la patria, dando asilo al huérfano de pasto, cielo y sexo, mientras regamos semillas de futuro esplendor. Mas, cuando única huella el lodo fresco, el pie se deje coger, y los dedos lubricados en arcilla reconozcan el frescor de su beso, cuando lengua arrastre, limpie, pula nuestra huella de lagarto y preposición de futuro, como mengua el verde en una sequía cualquiera, pero cuando mengue sin descanso y estas marcas de impávidos seres en desconcierto memorial seamos, cuando nada más inhóspitas plantas asomen y transhumantes vaguemos, y ya no puedas imaginar el azul, dormirte de invierno y amanecer primavera, qué triste será tu faz, bella esfera, madre, hija del universo. ¿Y semillas hay? Sí quedan, responden débiles en basurales. Almacenes repletos, intervenidas, desacreditadas, abandonadas, alzan la voz helada bajo tierra. ¿Y querrán asomar, brotar? Interroga escribiente exaltada. Las que creen, corean, haciendo silencio. Vamos con la pala otra vez, hay que abrir el surco, echarse a rodar y el barbecho mullir, nutrir. Y a la par otras vociferan sin mostrar la cara, ociosos cretinos engrillados. Pregunto, ¿serán ustedes moribundas bajo tierra? ¿Harán oír su voz por cauces de ríos secos? Y una desértica lágrima de franco sudor mineral masculla, metales pesados, muertos, vendidos, silencio, lluvia ácida. ¿Y qué me dicen tus voces? Granan pájaros en vuelo. ¿Por qué debemos batir las alas? Susurran picos y su gentío de plumas, y otros minúsculos piares, mientras se esquivan aviones, drones en atestados aeropuertos de espesa atmósfera y abominables gases expelidos por tecnología bípeda, tan diestros en el oficio. Aún se oyen voces libertinas, cacareo de pestilencia mental y discursillos de bien y mal. Pero ¿dónde habitará el prístino sonido, matriz de oxígeno y aire vegetal? Especie bruta de inteligencia ilegítima, ¿o solo el chasquido de colas de primeros reptiles será la poesía? ¿Y la lengua del mar y el azul antiguo solo piedra y amarillo sulfuroso? ¿Y la balada de los prisioneros apenas una mueca de rama perezosa de la cintura de un árbol descolgada, dando sombra al vagabundo? Aunque siempre pueda la palabra murmurante encontrar su agua dulce, su cascada, ese tono dramático y antojadizo, rítmico, disonante y traslúcido, ¿será la nueva hora posible, la nueva era posible? Otra parte que se llama de la lumpen. Habrá una tarde refulgente, semillera de sones y zumbidos. Será la polifónica, la amaina, soles tardíos, la preferida, huérfana encontrada, nacida de la imagen de la lumpen, muerta en la borrasca. ¿Quién sino ella dirá de la belleza de la última tarde llovida, de aquel arrojo de maldad cuando la pena florecía? Casi perdida la palabra, aterida, ya plana, abierta y transparente, palma extendida o cerrada. Serás la exiliada en otras manos sin pupilas ni latidos, húmeda, cimbrante, o servirás apenas para confeccionar un traje que ya nadie usa, un recado de arreboles que no alcanzas a entender, soles atardecidos que ya nadie espera,
solo vientos, solo ráfagas y un sonido leve. Y los pájaros que aún circulen en escasos inviernos y estruendosos veranos despoblados, secos como tú, olvidados, plumas despavoridas, sin gráfica ni sílabas hilvanadas en labios resecos, partidos. Y un silencio como ráfaga de arena en pánico, abucheada de huracanes, tragando gigantes basurales, seres de acopio y tortura de todo lo vivido. Pero renegar del nacer nunca. Somos digitales criaturas, expansión de memoria extraviada, solo sombras, aunque bellas. Y es la caverna el único estadio y nosotros, los tributantes casi vivos. Mientras la tarde guarda sus timbales, se recata y ya no nombra. Tan pronto, tan fácil, se va perdiendo la raíz del habla, única joya de la especie. Vamos a leer. A ver. De la calle. Por tus márgenes calle, avanzan ratones, otrora conejos de las pampas, oliscando humanos, sus olores y migajas, tropiezan con botones, pantalones, escolares, blusas, cortas, faldas de uniforme, y el interior descubre desnudo su vergüenza. Las siluetas arrojadas y descalzas buscan a campo travieso desperdicio, las palas cavan zanjas. El agua se aposa y baja lenta, la playa allanada de los héroes, militar distancia, el caballo de bronce liberado, su mirada fija en la turba, pasan bala y desbocado carga audaz a las estrellas. Los surgidos de la pobla, habitantes de adobe y piso de tierra pisonada, el hambre del no ser. Más, cada tributante nació de un grito, no al nacer, sino al morir de miseria, cuando el ojo hueco escurrió una lágrima de cal labrada y de ella la huella seca del agua de sus sueños. De la tela en blanco, pinceladas en espacio inhabitado. La victoria y su bandera, cuerpo de mujer linos al viento, de la Croix y su pincel dirigiendo a la turba. Gruesa línea de negro, ruol delatando el trazo del sudario de los Cristos. Pero un día, distancia imaginaria, pueblo adentro, constructor de barricadas, arden ansias de parir hogares, derribar adoquines instaurados, volver a la tierra húmeda de los que aquí nacieron, Alerce, Bandurria, Pudú, y por la noche, ya extinta barricada, ya quemada última astilla de palacio, no más ventana, vidrios quebrados, no górgola, no abismante horror, ni columna neoclásica extramuros. Llegar el silencio más noble, oír el crepitar de las llamas renacidas, buscar el abrigo, el alimento, atizar el fuego, demorarse, recibir señales de humo, quedarse en luz. Y el cierre dice, y otra vez los potros cabalgan en larga vía, uno tras otro, relincho, salpicoteo de lodo, planchas bajo el peso, tesón de las patas, tierra y vaho de sudores, herradura y pezuña hiriendo con rabia el lodo, y en el huascazo, encabritados, golpean ijares desnudos, lateral la mirada, pupila al acecho, oliendo la manada, difuminarse en el universo, y el horizonte que tarda, que no llega. Eso sería. Eso les puedo compartir porque primera vez que leo en voz alta y se me enreda todo. Está difícil. Muchas gracias, querida. No, salió espectacular. Todo muy bien. No te preocupes. Sigues ahí en Gracias. pantalla. Ustedes tienen que decir. Y bueno, dejamos, después de esta lectura, de este tejiendo hebras, como mencionaba, ¿cierto? Al inicio, dejamos también la posibilidad de comentar, de preguntar acá en la misma sala, quienes se han conectado. Si desean hacerlo, pueden pedir la palabra, habilitar micrófono o hacerlo por el chat. Solamente comentarte, Heidi, que en el caso de Facebook, que nos están siguiendo también,
¿Ya? Hay un saludo de Manuel Martín, ¿cierto? Ah, ya, sí. Manuel Martín, un abrazo grande, lleno de buenas energías para mi amiga poeta Jenny Navarro Harris, quien nos agasaja y acucia hoy con su poética constituyente a dar un paso nuevo, importante, en la concienciación de la presencia de la mujer como piedra angular en la construcción de nuestra vida social. No es fácil ser persona humana en una sociedad que históricamente se resiste a aceptar el cambio como una constante y se empecina en la quimera de la estabilidad, de la normalidad, entre comillas, impuesta por un machismo atávico. Si tomamos en cuenta el considerando anterior, resulta mucho más difícil ser mujer dentro de una cultura que por milenios la han visibilizado o la ha relegado a un plano decorativo o meramente servil o como un simple elemento reproductor. Muchas gracias, Hedy, por tu voz comprometida, consecuente y veraz. Gracias por tu lírica, viva la poesía. Ahí te dejan Pues yo entonces agradezco a nuestro amigo poeta que acaba también de sacar en un año 3 libros de poesía. Así A lo hemos Manuel visto. Martín Trujillo. Muchas gracias. Bien, ¿alguien que desee comentar o preguntar algo a Hedy? Hoy yo veo varios nombres acá. Hay hasta una ex alumna mía, que también es poeta, la Paulina Richard, pero se escondió, parece. Están muchas personas que quiero mucho. Hay una hija mía, la Paulina Muñoz Navarro, hermosa ella, que es actriz de teatro, y las chicas de, por supuesto, las de Filopoiesis que logro ver. Y la Isidora, que también está escondida, Sencio, otra poeta de las locas mujeres, en fin. Pero Sí, no sé, me encantaría escucharlos que ataquen, como decíamos, ataquen. Es lo que nos hace falta a los poetas. sí, me había llegado ahí al chat también de felicitaciones, querida ñaña Hedy, de parte de Isidora. Amorosa. Feliz. ¿Cómo Oye, le diré yo? mientras se animan a liberar el audio, ¿cierto? Y preguntarte, comentarte algo, voy a hacer la pregunta que es la pregunta más obvia de todas, que es la pregunta que no puede faltar en una presentación de un libro y que a veces los títulos se presentan por sí solos, pero nunca de la mejor forma como explicados por quien lo escribió, ¿cierto? Por la autora. Esto de colocar nombre no es fácil, nombrar algo, un libro tampoco. ¿Por qué poética constituyente entonces? Sí, qué bueno la pregunta porque por ahí empezó todo. Me entusiasmó demasiado la constituyente, demasiado que nos lideren políticamente jóvenes, que haya aparecido una fuente nueva de recursos emocionales, diría yo, para cambiar el mundo. Habíamos tenido tantas cosas, a mí me emociona mucho, porque también nos frustramos mucho en el tiempo en tratar de cambiar, bueno, ni decir la dictadura. Entonces, a mí las ganas de escribir poesía con ese título era revisar todo desde la constituyente. Nosotros teníamos que ser constituyentes. Y quiero decir algo bien pesado. He escuchado mucha gente de la edad mía, de izquierda, que en este tema que vivimos tan triste de Ucrania y todo lo que sea para mí falta de libertad es una tristeza inmensa. Y nosotros, mucha gente de izquierda apoyando a Putin. Me molestó mucho, me llamó la atención, lo entiendo, porque de repente se aman tanto las ideologías como las religiones. Yo siento que la libertad y con la experiencia humana, la experiencia que he tenido, el valor más grande, lo máximo que podemos encontrar en la vida es poder disfrutar de la libertad, ser libres. Entonces, ahí partió todo, pero la pluma se me fue, todavía escribo con lápiz, se me fue más arriba o más abajo, me empezaron a pasar cosas. Yo vivo en una parte casi, no tan salvaje, al lado de una carretera, pero una parte que es de campo ya, cerca de Niebla, entre Valdivia y Niebla. Y aquí la naturaleza habla, y siempre ha hablado. Lo que pasa es que uno nunca se ha tomado el tiempo para escucharla. Y me pasa con los pájaros, me pasa, y hace mucho tiempo ya que estamos viviendo acá, ¿no? Llegamos a Valdivia en 1992, a fines de año, y de ahí vivimos acá, pero esta cosa es reciente,
creo que tiene que ver con nuestra pandemia, Bueno, esto de estar encerrado, esto de ver cosas que antes no veía. Yo tengo unos pájaros ahí con los que hablo y si no los alimento me reclaman o me vienen a saludar. De repente dije, toda la naturaleza está viva. Hay una lengua y es la poesía. Yo creo que es la poesía. Entonces de pronto estaba haciendo como textos para preguntarme cosas o que me preguntaran desde la naturaleza, desde otros géneros, quiénes éramos, por qué. Bueno, tengo hartos problemas con el libro, está en borrador prácticamente. Siento que hay cosas que yo digo con más fuerza y que necesito una gráfica distinta, porque es como ir en una marcha con los puños en alto, pero no sé, diciendo, no garabato, pero córtenla, o sea, den vuelta a la página de algo, una especie de revolución de uno interior. Y siento lo que dijo, lo dijiste Juan, y creo que Hans también habló, y hasta la Vero también. Yo siento que, y ahora con ustedes, con lo que me han dicho, reconozco y creo que es una continuación del espíritu de los insurrectos, de los poemas insurrectos. Y siento que este libro, y por eso no está en limpio, aunque lo voy a publicar sí, este año sí o sí, creo que te obliga a hacerte una revolución de unos, de nosotros, porque es ilógico que nos hayamos quedado en el pasado ideológico, cuando aprendimos en las cárceles. Lo terrible, lo duro es que no te dejen pensar, aunque sea lo más rotundamente, voy a decir una palabra vieja, momio, que se te ocurra. Tienes derecho a ser momio, o tienes derecho a ser de ultra izquierda, o pescador, o fulano, o lo que sea. Y creo que esa pregunta nosotros nos hemos olvidado, muchos o muchas, de perseguir ese, más que ideales, ese corazón que uno tiene adentro, y hacerlo cabalgar. Y bueno, entonces la poética constituyente, en el fondo, ¿por qué tiene que continuar bastante? Porque estoy constituyéndome yo a través de esa palabra. Y lo que quiero resaltar también de uno de los textos, todavía son muy verdes, no los conozco de memoria como para decirlo de cuál. Habla de que que la lengua es la única realmente gran hallazgo de la especie humana. Y es verdad que es así, aunque los pájaros hablen en una poética que no le entendemos bien, salvo algunas cosas, como entendemos a los bebés, sabemos lo que les pasa cuando se manifiestan. Entonces, eso a mí me tiene como que me ha vuelto la pasión. El último libro había sido el 2015, Terral. Siento que era como un canto a lo bello que es este sur, pero quedándose afuera o haciéndose algunas preguntas. Y ahora siento que es una constituyente de uno mismo o misma. Y por ahí va, más o menos, mi poca reflexión al respecto. Muchas gracias, Heidi. Yo quisiera agregar algo más a lo que está diciendo la Heidi en relación con su propio trabajo, digamos. Sin duda que tú has dado en el clavo, al menos cuando yo leí un par de veces lo que me enviaste anoche, ¿ya? Me pareció, sí, no, está bien, sí, sí, está muy bien, está muy bien. Me pareció que efectivamente era como este momento de las voces que aparecen en el discurso era un cambio vocal, ¿ya? Así como lo fue los poemas insurrectos. Eso de todas maneras. Y me llamó mucho la atención el que tuvieras muchas menciones al mundo de lo vegetal, ¿ya? Y que hicieras también ciertos recorridos con las aguas. Pájaros aparecen pocos en esta oportunidad e insectos menos, ¿ya? Eh, lo estoy diciendo Sí, es verdad. como parte de este imaginario, porque tú estás construyendo, por eso que decía hace un rato atrás, que es como un trazado de pintura, lo que de pronto nos muestra en este imaginario. Entonces, nos pones a la vida en cuestión, sin lugar a duda, pero a su vez nos llamas a mirarnos desde otra perspectiva. Por eso te decía que es un texto también de cambio epocal, ¿ya? Y sin duda que el nombre le viene, pero de todas maneras, ¿ya? De todas maneras.
Y gracias, Heidi, por compartirlo, sin lugar a No, dudas. gracias. Gracias a ustedes por estar. Y siguiendo, siguiendo esos comentarios, la primera revolución siempre es interna, ¿cierto? Y en este caso de la autodeterminación, del autoconocimiento. Me tocó mucho cuando mencionaste de algún modo cómo estabas, después de 30 años ya en Valdivia, estabas viviendo, reviviendo, repensando, reconectándote con la naturaleza, por ejemplo, y que a su vez eso se expresa en una escritura, 50 años después de esa otra escritura, de la escritura en contexto de dictadura, ahora una escritura en contexto de otro tipo de encierro pandémico, sanitario, pero con una constituyente flor. Y me hizo mucho sentido el tema de la naturaleza. Ahí voy a contar una anécdota que acá en Granada también yo he podido conectarme de algún modo con estos espacios más íntimos y en mi caso particular con la paternidad, con la familia, porque tengo más tiempo. Tengo el tiempo que no tuve en Santiago mientras trabajaba con esos 2 horas de ida, 2 horas de vuelta y después además estar todo el día en esto. Y tuvimos la oportunidad en contexto como del Día de los Ríos Vivos de hacer una acción entre el grupo de padres, madres, apoderados, tutoras de los niños y niñas del colegio, que es un colegio público, y que vivimos nosotros a orillas de un río, del río Genil. Entonces, le propusimos al colegio que pudiéramos llevar a los niños y niñas a recorrer el río, papás, mamás, ¿cierto? Este grupo, y pudimos hacerlo. Y cuando me tocó ver a un grupo de tercero y cuarto básico, primaria, les hablé, le hice toda una introducción y terminé por preguntar, bueno, ¿y por qué el Día de los Ríos Vivos? ¿Es que los ríos están vivos? Y uno de los niños dijo, no, porque no es un ser vivo. Y una niña le contestó, pero genera vida. Y que 2 niños de tercero y cuarto básico dialogaran en torno a esa interpretación y lectura que hacen del mundo, de la naturaleza, es la esperanza que de algún modo nos da, esta permanente esperanza que nos da la infancia. Y creo que en otros modos de habitar, la poesía logra lo mismo. La poesía logra abrirnos a mundos que muchas veces ni la ficción logra hacerlo. Así que tu poética constituyente también nos trae, me parece, esa apertura a aquello que esperamos, a aquello que soñamos. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, comentario de quienes están acá. Yo veo muchos nombres que conozco, algunos no conozco, pero estoy que reclamo que... Manuela Parra tiene algo que decir. Callada. Mira, una de nuestras seguidoras también, siempre de Facebook, desde Argentina. Un saludo a María de los Ángeles, dice que hermoso, gracias por este momento. Así que desde Argentina te saluda. Alguien liberó el ¿Quién? micrófono por acá, creo que iba a hablar alguien, ¿o no? Ah, perdón, es que no te escuché bien en Facebook. En ¿Qué Facebook Live, decía? sí, es una ¿Qué seguidora decía? que tenemos desde hace 2 años que nos sigue, Ya. María de los Ángeles Lescano. Y ahí, qué hermoso, gracias por este momento también. Te Ay, qué saludan alegre. ahí, Muchas del otro gracias. lado de la cordillera. Genial. Qué mejor. Y pueden decir lo que quieran, sí. Eh, a ver. Lo que pasa es que a los creadores, aquí yo veo puras creadoras, creadores. Nos hace muy bien el zamarrón, esa acudida. Y Aquí tengo una sabemos hablar. bailarina, tenemos de todo, en serio. Y además que es un desafío muy, muy bonito porque la vida tiene tantas cosas útiles y corrientes que todos, todas hacemos todos los días y que perdemos un tiempo horrible en cosas que volvemos a hacer al otro día, como hacer almuerzo, como hacer lo que sea. Y es tan maravilloso crear, es tan maravilloso arriesgar, escribir o pintar o bailar, danzar, Manuela, etcétera, ¿cierto? Que, que no sé por qué no somos tímidos. Siempre hemos sido tímidos con la creación. Yo pienso que es un tema cultural del siglo XX, XXI, porque en otros siglos creo que el arte era sí muy importante, sí muy interesante a todo trapo, pero ahora ya no. Así que tenemos que hacerlo vivir y a eso invito. La Patti, que también me encantaría escucharte, pero te veo la pura frente. Patti, locas mujeres, ¿qué me dices?
Hedy, hola. Hola, querida. Querida, no, yo lo único que puedo hacer en este minuto es felicitarte, Hedy. Es para No, mí un orgullo estar aquí y escuchar esos versos que ya, yo creo que ya son definitivos y de los cuales tanto las otras locas como yo hemos sido testigos de todo su desarrollo, lo hemos leído, te hemos preguntado, lo hemos criticado un poco. sí, Ha sido todo un proceso en el cual nosotras te hemos acompañado. Así que para mí es una ocasión feliz estar contigo acá en un momento en que tú compartes con otras personas un libro ya terminado y en que muestras una madurez de pensamiento fuerte, sólida. Así que eso nada más. Muy contenta, Hedy, y a seguir gracias, trabajando, querida. nomás, lo que Sí, decimos siempre en el grupo. Eso. sí, a seguir trabajando, sí. Muy bien, gracias Patricia. Isabel, tú querías también decir algo. Habilita el micrófono, que está silenciada. Bueno, mientras Isabel Hernández habilita el micrófono, está también un saludo de Emilia Schuster en Facebook Ah, pidiendo lectura de otro texto. Así que después a ver si te animas, pero están pidiendo por ahí Sí. lectura. Isabel, cuéntanos. Yo solamente quería felicitarla a Hedy, que bueno, había leído sus poemas insurrectos, pero no conocía esta nueva creación y me llegó mucho. Yo voy mucho al sur por razones familiares y realmente siento que hay algo de un profundo cambio en todo lo que nosotros pensamos. Hay cosas como lo que planteaste sobre el lenguaje, Heidi. Me recuerdo en una comunidad mapuche que una machi me dijo algo que no puedo olvidar ni voy a olvidar nunca, es que la lengua es la organizadora de la experiencia. Y a medida, esa frase, a medida que uno pasan los años y va entrando en otros contextos políticos, sociales y también ambientales, va experimentando un cambio diferente. Y creo que eso es muy valioso, es crecimiento, es algo realmente para felicitarte y a seguir muchas trabajando. gracias. Muchas gracias, muchas. Agradezco mucho. Voy a ver, entonces voy a Gracias, Isabel. tratar de leer para Emilia. El Hans dijo que no se hablaban los pájaros, no leí eso cuando los pájaros hablan. No, yo te dije que mencionaba a los pájaros y toda la cosa vegetal, pero que me echaba de menos los insectos, lo más Ah, no, nimio. sí, eso todavía van a quedar pendientes por ahora. Vamos a ver. Pero ahí, por ejemplo, podría leer esto, pero no tiene que ver con los pájaros, con otra cosa que acaba de mencionar Isabel. De los malcus, achachilas, maguidas, sagradas cumbres, ¿nos están esperando? Silencio hablador responde. Sí, vengan, suban, prendan fuego, comiencen a pedir, anuncian nubes arreboladas. Sí, se lo daremos. ¿No saben que somos los cuidadores y escuchamos sus voces salivares? Sus maniobras constructoras de templos, sus ritos sexuales y el olvido que llevan a la espalda esculpido. Los escuchamos porque nos pidieron, encontramos sus recorridos, nos miramos en la tusa de las cumbres y asentimos a sus quejas. Verdaderamente nos dijimos, ahora las llamitas ya no pastan, solo a veces, solo a medias. No hay floreos como antes, y mustias sus orejas ya no lucen lanas trenzadas de arco iris. ¿Por qué tú no subes y nos hablas? ¿No sabes que estuvimos primero y eres piedra desprendida de la cumbre? Acá tan alto, aún provisto de nieve, el agua blanca. Te buscamos, te escuchamos. Los volcanes ya se ufanan y entregan sus dones como antes. Lo verán, lo sabrán. Canto de chicharras en rama de chañar. Somos espíritu del valle, no depredadores en cuerpo amigo, no soldado a sola comarca nativa. Tú, ladrón de alimento ajeno,
a ti te escribo, a pie descalzo, sin teclado, en teclado y sin licencia. ¿Quién sería yo para heredar viejas rutas de escritura? Solo poseo el humano truco de los signos, el que escribo y testifico en carne de celulosa encendida. Ya, y para cerrar esto es corto. Yo bastarda, hija del primero que alzó la mirada y encabritó sus patas delanteras, la que ufana dejó escapar una mueca sonrisa que asomó del hocico que sorbe y masca, y a la lengua blanda, esperanza de guarguero, ella, tabernáculo y prólogo del habla, se alzó y vibró entre la arena, con miedo al aullido feroz de todas las hambres y de los magníficos mensajes, donde nace la ciencia del llorar y del decir. Antes de la palabra escrita en piedra era la palabra que canta, miel de la existencia, costilla en barro translúcida, que vocea toda obra labrada, interior del habla y escasa memoria carnal de nuestro eco en el techo estrellado. Eso sería. Hermoso. Muchas gracias, Edith. Me quedaron chiquititos ahora. Ya, ahí. A propósito de lenguaje también, claro, en la filosofía se habla del pretexto, el texto y el contexto. Y acá, como te decía, María de los Ángeles Lescanos, de Santiago del Estero, vuelve a escribir diciendo que yo creo que cada poeta tiene su texto interno. Y ese texto interno puede enunciarse desde una voz que puede ser dicha desde la voz de los pájaros o de la naturaleza, no necesariamente desde una voz humana. Así que también le hizo mucho sentido y conectó con tu idea de conexión con la naturaleza. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Estamos llegando, parece, ya al cierre de este especial encuentro. Ya completamos un poco más de una hora. Yo no sé si hay algún comentario, pregunta o algo que alguien deseara hacer. Y de no ser así, sí le pediría que pudiéramos, quienes fueron convocados de algún modo a la presentación, pudieran también darles algunas palabras de cierre, tanto Verónica como Hans. Verónica no puede, parece. Dice vale. que se le pegó el internet. Muy bien, bien, sí. Estaba la imagen solamente. Bueno, Hans, sí. A ver si nos das ahí algunas palabritas también. Bueno, el trabajo de Heidi es muy numeroso, ¿ya? Y a lo largo del tiempo nos ha venido recordando distintos momentos, no solo de la memoria histórica a la cual hace referencia recurrentemente, sino también hacia espacios en donde nos conecta con otros elementos. Hay voces en su discurso que son voces como muy antiguas y que afloran, ¿ya? Como también hay voces más jóvenes, por decirlo así. Hay una voz de madre que nos acompaña permanentemente, hay una ñaña, como le decían hace un rato atrás, hay una abuela, ¿ya? Hay voces sabias, y de pronto también hay giros hacia voces de lo masculino, ¿ya? Probablemente en este texto están como más ocultos que en textos anteriores, pero también están presentes. Entonces, yo diría que hay un coro polifónico en estas voces que están viajando, ¿ya? En el trabajo de Heidi Navarro, y que, sin lugar a dudas, no solo nos acompañan, sino que también aparece como un espejo en donde debemos encontrarnos, ¿ya? Y ese, yo diría, el centro general de su escritura, ¿ya? Un reencuentro, ¿ya? Pero un reencuentro con la dignidad de lo humano y lo bello de lo humano. Así es que gracias, Heidi, una vez más, por permitirme acompañarte y acompañarme tú con tus palabras. Muchas gracias. Siempre, querido Hans, te acompañaré. Oye, fue muy lindo. Me siento muy bien en ambos colectivos. Creo que son colectivos de amor, no de esas competencias. Yo digo del siglo pasado, como por suerte he vivido en 2 siglos, entonces esa cosa terrible, competitiva, de no sé qué, los creadores. Y acá la solidaridad que se hace palabra, que se comparte, es una muy buena seña de los nuevos tiempos.
Así que los abrazo, pero con toda mi alma, y sigamos participando. De verdad, es muy lindo tenernos y poder hacer más cosas. Yo sé, el Juan es un trabajador del arte, pero impresionante, impresionante. O sea, todos los de Filopoiesis lo hemos sentido. O sea, casi uno se siente mal de no estar al mismo tranco, pero así es la cosa. De mucho cariño, nunca le he dado un abrazo físico, pero se lo doy ahora. Me está escribiendo una niña llamada Emilia Schuster, no sé si alguien la conoce. Qué linda. Ya la voy a ver. Bueno, ha sido muy lindo verlos realmente. Ya nos podremos abrazar, Hedy. Esperaré ese Sí. día para poder recorrer esas tierras hermosas del sur e ir a abrazarte directamente allá, yo creo. Tienen que venir todos nomás. Yo no sé dónde los vamos a poner, pero vamos a armar algo. Y así va a ser, así va a ser. Así que yo encantado también, porque soy yo el que más aprende con este colectivo, con esta diversidad de personas, pero con mucho cariño de por medio, con muchos sentidos comunes. Así que te agradecemos enormemente, Hedy, tu tiempo, disponibilidad, estar aquí hoy día y poder ser testigos de algún modo de este libro inédito que se está gestando todavía, como tú dices. Casi terminado, como te dijeron, entonces de algún modo ahí está, yo creo que pronto a salir. A quienes nos han seguido en el Facebook, como siempre, les damos las gracias por esa fidelidad, conectarse de distintos rincones muchas veces y poder entonces acompañar a quienes están, como en el caso del día de hoy, ha sido Hedy. También quienes se han conectado a esta sala de Zoom. Les dejo un abrazo y les dejo también la invitación, porque este ciclo del conversatorio Filopoiesis en el contexto del mes del libro no ha terminado. Nos vamos a volver a encontrar ya en el último, podríamos decir, capítulo, que va a ser el día sábado 14 de mayo, desde las 16 horas. Vamos a contar también con una integrante de nuestro colectivo, poeta también del sur, ¿cierto? Rosabeth Muñoz, va a estar con nuestro colectivo. Y también desde ese otro sur, que muchas veces es más centro, que es Concepción, ¿cierto? Va a estar Ángela Neira Muñoz, también con su edición, su editorial, y acompañada de autoras dramaturgas con un nuevo libro también que va a presentar. Así que imperdible el encuentro del sábado 14 de mayo desde las 16 horas en nuestra página de Facebook. Muy bien, les dejo un saludo. Muchas gracias, Hedy, Hans, Verónica y a quienes nos acompañaron. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.